Y nuestro tema en esta mañana de reflexión es una expresión del apóstol San Pablo, aunque voy a utilizar un pasaje del Antiguo Testamento para ilustrarla, que significa así. Él dijo, hacelo todo para Dios. Es como un enfoque distinto en la vida. Cuando él escribió a los colosenses, lo resumió en estas palabras: todo lo que digan, todo lo que hagan, háganlo para el Señor y en su nombre, dando gracias a Dios por medio de Él. Es decir, si mañana es lunes, te levantás en el nombre del Señor y para Dios. Luchás para Dios, pagás las cuentas para Dios, trabajás para Dios, te esforzás para Dios, enfrentás las pruebas para Dios. Si te pescaste una mojadura y te viene un resfrío, ese resfrío también es para Dios, se lo entregás al Señor. Tenemos que aprender a vivir para Dios. San Pablo lo dijo de otra forma también, escribiendo a los romanos, en el capítulo 14, verso 8, porque él dijo, si estamos vivos, ¿para quién estamos vivos? ¿Para la gente? ¿Para la familia? Si estamos vivos, para el Señor estamos vivos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que nos toque morir, del Señor somos. Si es que somos del Señor, Los que somos del Señor, si es que somos del Señor, si hemos experimentado el poder de su presencia, de su perdón, de sus promesas, de su palabra, de su poder, por medio de su Espíritu Santo, estamos en Él. Esta es una expresión muy profunda. En Cristo, adentro de Cristo. Nadie nos puede sacar de Cristo. Vivimos para Él, morimos para Él, sufrimos para Él, nos alegramos para Él. Y Él es la razón de nuestra existencia y de nuestro vivir. Voy a decir que el Señor Jesús ya lo había dicho en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, busquen en primer lugar, por sobre todas las cosas. Por lo tanto, no hay un orden de prioridades en la vida. No hay tal cosa como primero la familia, después la iglesia, el trabajo. No hay un orden de prioridades, sino que hay una sola prioridad. Busquen en primer lugar todo lo concerniente al reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Decimos amén? Amén. Este enfoque es necesario. Y de lo primero que vamos a hablar en esta mañana es de ese cambio de enfoque. La vida es distinta cuando enfocamos todo para el Señor, cuando no nos preocupamos por las reacciones humanas, por las divergencias humanas, por las situaciones que nos tocan vivir, porque el Señor las profetizó. El Señor dijo que los últimos días serían como los días de Noé, gran violencia, la gente se mataría los unos a los otros, grandes días de corrupción como en Sodoma y Gomorra, la inmoralidad invadiría todos los ambientes. Y dijo el Señor, entre tantas otras calamidades que vendrán, todo esto es necesario que acontezca. La gente no lo entiende. Yo estaba el lunes en la mesa del diálogo con el gobernador, estaba sentado a mi lado el ministro de Seguridad y enfrente el intendente de la ciudad y unas 8, 10, 12 personas que integramos la mesa del diálogo, aunque somos 20, pero no estaban todos. Y hablábamos de este tema de la inseguridad. Ya no hablemos de inseguridad, yo le decía, es violencia, crueldad y criminalidad. Porque si te asaltan, te vas contento. Es decir, me asaltaron y no me hicieron nada. No es inseguridad. Estamos ya viviendo otro ambiente. Pero todo esto está profetizado en la Biblia. Y como el mismo gobernador lo tuvo que admitir, es una problemática espiritual. Es una problemática de ética y moral que existe en todas las personas, en todos los estratos de la sociedad. Desde los más indigentes y excluidos hasta los más poderosos e incluidos. Por lo tanto, qué interesante que es cuando todo lo podemos ver con un cambio de enfoque, mirando
desde el punto de vista de que todo tenemos que vivirlo y hacerlo para Dios. Y el Señor dice, caerán 1000 y 10.000, pero a ti no te tocará, porque la protección del Señor está con nosotros. Y si nos toca, no nos hacemos problema de que nos toque, porque vivimos o morimos para el Señor y se cumple la voluntad del Señor. Muchos fueron mártires, muchos fueron sacrificados, muchos en otro tiempo de la historia tuvieron que sufrir por el Señor. Yo esta mañana quería enfocar este pantallazo a la historia del pueblo de Israel en un pasaje que a mí me tocó profundamente. Les digo, cuando veíamos el año pasado la historia, ¿se acuerdan? Toda la historia desde Génesis hasta el Apocalipsis, me enfoqué en la vida de un rey que siempre lo había leído por la historia de Primera Reyes y Segunda Reyes, porque uno lee ahí la historia de los reyes, pero no lo había leído desde el punto de vista de Crónicas, Segunda Crónicas, que dedica 4 capítulos, Segunda Crónicas, el 28, el 29, el 30, el 31, qué lindo para leerlos hoy, un día de lluvia, ¿ves? Te podés leer los 4 capítulos y ver la revolución espiritual que hizo que el rey Ezequías tuviera un cambio de enfoque para él, para su reino y para toda la nación. ¿Saben ustedes que Israel, en primer lugar, se había desenfocado de Dios? Sucede que a veces nos preocupamos por las cosas que tienen que ver con el servicio a Dios, por lo que tiene que ver con las cosas del Señor, como decimos, como aquellos 2 discípulos que iban caminando a Emaús, que estaban tan preocupados por lo que le había pasado a Jesús, y hablaban tanto de Jesús, que no percibieron que Jesús caminaba con ellos. Nos desenfocamos. El pueblo de Israel tuvo un rey, de entre tantos reyes nefastos, uno que los desenfocó en una forma tremenda, se llamaba Acaz, fue el padre del rey Ezequías. Era un rey desenfocado y durante su reinado comenzó a inclinar a la gente a que no viniera al templo a adorar a Dios. Comenzó a construir muchos altares y oratorios en los distintos barrios, y la Biblia dice, y rincones de Jerusalén, para que la gente adorara a Dios allí nomás cerca de su casa y se diversificara el culto y no tuvieran que venir al templo. Hicieron muchos oratorios, dejaron el templo y por lo tanto cesaron los sacrificios que se hacían en la mañana y en la tarde en el templo. Llegó a descuidar la limpieza del templo y dice que se caían, se deterioraban y se quebraban los utensilios, y el rey decía, pónganlos aparte o tírenlos a la basura. Un día se apagaron las lámparas del templo, y en esa decadencia de desenfoque de Dios, cerraron también las puertas y se extinguió la llama permanente que existía sobre el altar. Los sacerdotes eran responsables de no dejar que nunca, ningún día del año, ni a ninguna hora del día, se apagara la llama del altar. Tenían que alimentarla con leña. Por lo tanto, se apagó la llama del altar, se apagaron las lámparas, los ministerios dejaron de funcionar, los levitas dejaron de hacer sus cosas, los sacerdotes volvieron a sus regiones, no se leyó más la ley de Dios en público, no se predicó más el mensaje de Dios, ni se buscó unidos el rostro de Dios en oración. La gente se diversificó en su culto. Este fue el primer error de Israel, se habían desenfocado. En segundo lugar, ellos pensaron que cada uno podía creer a su manera. Un poquito lo que pasa en el día de hoy, la gente le gusta esa canción, A Mi Manera. A Mi Manera no se la canta totalmente como la compuso su autor, que termina diciendo, mi vida fue arruinada por vivir a mi manera, porque es alguien que se arrepiente, que se vuelve a Dios y que reconoce que perdió los mejores años de su vida viviendo a su manera, viviendo como se le daba la gana o como se le canta, como dice la gente. Ahora bien, ellos pensaron que el culto a Dios era algo individual, cada uno tiene que hacer lo que siente y cómo lo siente. Por lo tanto, descuidaron el culto en conjunto. Pensaron que Dios estaba allí en el cielo para pedirle ayuda en caso de necesidad. Dios tiene que estar a disposición nuestra.
La gente dice, si uno busca a Dios es para que Dios le ayude. Si Dios no te contesta y no te ayuda, ¿para qué lo voy a buscar? Ese es el criterio que predomina en el día de hoy. Lo triste cuando predomina entre cristianos ese criterio. Cuando la gente va a la iglesia para que se ore solamente por sus problemas, cuando piensa que Dios está para ser el niño de los mandados, me tiene que responder y me tiene que ayudar en lo que yo le pido. En aquellos días era cuando venía algún ejército enemigo, entonces todos buscaban a Dios y pedían que Dios les diera victoria en la batalla. Este rey Acaz vivió días cruentos en que perdió todas las batallas, fue conquistado por sus enemigos y pensaron que a Dios había que conformarlo con un poquito de oración, un poquito de culto y después vivir su vida secular como cada uno quería. En realidad ellos decían y pensaban, como piensa mucha gente en el día de hoy, que hay que ser sincero y no se puede hacer lo que no se siente. Así que si uno siente ganas de adorar a Dios, puede hacerlo. Si no lo siente, no debe hacerlo, porque no hay que ser hipócrita. Por lo tanto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Este era el pensamiento equivocado y desenfocado del pueblo de Israel. Esto produjo trágicas consecuencias en el pueblo, porque dice, muchos se enfriaron y dieron las espaldas a Dios. La palabra esta está clara ahí en el capítulo 29, dice, dieron las espaldas a Dios. Y los primeros que dieron las espaldas a Dios fueron los sacerdotes y los levitas, los que tenían que dar el ejemplo, es decir, los líderes de la congregación abandonaron la reunión, la celebración y produjeron un mal ejemplo a los demás, como dibujando que los demás pueden hacer lo que se les da la gana. También descuidaron la alabanza y la adoración a Dios. Esto hizo de que ya no se preocuparan tanto por pensar cuál es el objetivo principal y la razón de ser todo ser humano que pisa este planeta: dar a Dios la gloria debida a su nombre. La iglesia no existe para ayudar a la gente. La iglesia existe en primer lugar para honrar a Dios, para adorar a Dios. Si no se canta y se alaba en la iglesia y se adora a Dios, ¿dónde se va a hacer? ¿En la Cámara de Diputados? ¿En el Consejo Deliberante? ¿En los programas de televisión? ¿En las escuelas? No. Si la iglesia no adora, no hay quien adore. Por lo tanto, la iglesia existe para la alabanza, para la adoración. Se desenfocaron, produjo trágicas consecuencias. Y por esas trágicas consecuencias, muchas vidas y muchas familias se derrumbaron. Se rompieron, se quebraron, se alejaron, se partieron. Hubo confusión y vacío espiritual y personal. Por lo tanto, hubo perturbación en las mentes, escándalo y vergüenza en la forma de vivir de las personas. Todo por haber abandonado el culto conjunto a Dios. Los padres perdieron su dignidad para dirigir sus hogares y las esposas, hijos e hijas, lo dice la Biblia aquí en el capítulo 29, fueron oprimidos, esclavizados por países extranjeros y diríamos en el día de hoy cuántas familias han sido derrumbadas, destruidas, hijos desordenados en su vida, en su manera de andar y vidas prisioneras, juguete de Satanás y de las circunstancias diabólicas y demoníacas. Esto hizo que el que fuera utilizado por Dios para volver a enfocar al pueblo en un cambio de enfoque al Señor fue el joven rey Ezequías, que tenía nada más que 25 años cuando asumió el reinado en Jerusalén. Y este rey, según dice en Crónicas, Segunda Crónicas 29, versículo 2, dice, Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, es decir, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y hacer lo recto ante los ojos de Dios, tal como lo había hecho David. Acá dice su padre, era su antepasado, muchas generaciones anteriores. Por tanto, cuando él convocó a los sacerdotes y a los levitas, les dijo, yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Es decir,
Él les dijo, cuando reunió a los líderes, al liderazgo, he tomado una firme determinación en mi corazón, hacer un pacto con Dios, hacerlo recto ante sus ojos, producir un cambio de enfoque. Dios solo es quien puede producir un despertar y revertir la situación que estamos viviendo. Cuando siguió un poquito más adelante en su discurso, en el capítulo 29, 3 al 5 y versículo 11, él dice estas palabras. Fue en el mes primero del año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor que habían estado cerradas, las reparó, convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza. Y continúa diciendo, después que él apeló a una reacción en el liderazgo, esa apelación era a purificarse, a santificarse y a santificar todas las cosas que tienen que ver con el culto a Dios. Terminó diciéndole, no se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Es decir, Él les dijo, no se engañen, ustedes son elegidos. Y nos hace pensar que el Señor habla al liderazgo en todas las congregaciones y les dice, no se engañen, tomen las cosas en serio, ustedes han sido elegidos para eso, no han sido elegidos para otra cosa, no han sido elegidos para tener una vida que no gravite sobre los demás. Ustedes están para estar y para servir. Ojo, nadie puede servir si no está. Nadie puede asumir un ministerio, un servicio si no está. Dice, para que estén en su presencia y le sirvan. Me hace acordar cuando el Señor Jesús llamó a los 12 discípulos. Dice que los llamó con un doble objetivo. Para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Primero tenían que estar con Él y luego enviarlos a predicar. Qué notable este cambio de enfoque que el rey está proponiendo al liderazgo, a los sacerdotes y a los levitas. Hacer todas las cosas para Dios. Poner a Dios en el primer lugar. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, se produce un proceso de recuperación. En segundo lugar, un proceso de recuperación. Así como hay un cambio de enfoque en la manera de ver las cosas, hay un proceso de recuperación. Y es interesante que en este proceso de recuperación, Dios enciende un grupo reducido de personas. Dice que cuando el rey terminó de hablar, allí está en el capítulo 29 de Segunda Crónicas, solo respondieron a su invitación, y había una gran multitud, porque dice que eran tantos que no los pudo convocar en el templo. Los convocó en la plaza oriental, porque eran muchos. Sacerdotes y levitas. Dice que reaccionaron solo 14 levitas. Allí están los nombres. Dice los nombres y los hijos de fulano de tal, como se decía en la antigüedad. Fulano, hijo de fulano. 14 solamente. ¿Será que Dios utiliza siempre un grupo reducido para empezar algo? Cuando Jesús iba a ser la empresa más grande de toda la historia, iba a revolucionar el planeta Tierra, iba a proponer algo que estaba escondido, que era un misterio que nadie nunca había entendido en el Antiguo Testamento. Iba a producir la edificación de su iglesia. No un edificio de piedras humanas, sino un edificio de piedras vivas. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y cuando Él se propuso edificar su iglesia de todos los continentes, de todas las razas, de todos los países, de todas las lenguas, eligió 12 hombres. Y algunos de ellos tenían oficios muy rudos y muy sencillos. Dios siempre comienza así. No sé por qué razón las personas más importantes no las elige el Señor, o ellos no sienten ni prestan su corazón para comenzar un despertar. Los grandes avivamientos y despertares de la historia comenzaron con grupos reducidos de personas
que comenzaron a orar y a buscar al Señor. Ahora, siempre el proceso es el mismo. La Biblia dice aquí en el capítulo 29, estas 14 personas se levantaron con decisión. Se levantaron, sacudieron todo lo que era la inercia y el conformismo. Convocaron a otros, reunieron a muchos más levitas y comenzaron a limpiar sus vidas, a santificarse, a confesar y a pedir perdón por sus pecados. ¿Saben que cuando el Señor quiere obrar siempre utiliza un grupo más chico para ir contagiando a un grupo más grande? En realidad eso es lo que quisiéramos que suceda en cada grupo pequeño, que haya uno o dos que tienen tanto fuego de Dios que pueden incendiar a otros y producirles entusiasmo y alegría. No entretenerlos simplemente, no pasar el tiempo simplemente con ellos. Se levantaron, convocaron, reunieron y dedicaron 8 días a limpiar sus vidas. Dice, el primer día del primer mes del año, comenzaron el día 1 y estuvieron 8 días orando, buscando a Dios y confesando y limpiando sus vidas. Cuando limpiaron sus vidas, dedicaron otros 8 días para limpiar el templo de todas las impurezas que había, de todo el abandono, de todo lo que no dignificaba al Señor. Y dice la Biblia que estuvieron 8 días más y terminaron en 16 días. Fue realmente un proceso rápido, revolucionario. Dice que los levitas lo hicieron, no había ningún sacerdote entre aquellos 14, pero ellos trataron de entusiasmar a los sacerdotes y le dijeron, miren, hay ciertas cosas sagradas que nosotros como levitas no podemos tocar. Como no podemos tocar los truenos, Dios los mueve. Ustedes tienen que entrar. Entonces entraron en el santuario los sacerdotes y sacaban las cosas que había que desechar. Y los levitas, cuando las tenían en el atrio, en el hall, las llevaban y las tiraban al valle del Muladar, al valle de los desperdicios, al valle que había en el sur de la ciudad de Jerusalén, el valle donde se ahorcó Judas. Allí tiraban todas las cosas, desecharon, purificaron, limpiaron. Y dice que después de los 16 días se dedicaron a ordenar todas las cosas para restaurar el servicio en la casa de Dios, que estuvieran todos los utensilios en su lugar y que todas las cosas estuvieran para el complejo culto que tenían los judíos en cuanto a su servicio al Señor. Así que todo comienza con confesión y purificación. Cuando alguien busca a Dios y desea que haya un despertar grande, primero tiene que empezar a mirarse a sí mismo y tenemos que confesar nuestros pecados. Les digo, hermanos, que la iglesia está teniendo reuniones de oración como no tuvimos nunca en los 43 años de historia que va a cumplir en julio esta iglesia. Tiempos de búsqueda del Señor, vigilias de 2 horas de oración, ahora se ha reducido a 1 hora porque hay 1 hora de estudio bíblico, los días martes. De 7:30 a 9:30 de la tarde estamos aquí y estamos buscando al Señor. Y estamos orando por todos. Y estamos pensando que el Señor tiene que hacer algo y que solamente Él puede hacerlo. Todo comienza con confesión, buscar, reconocer, confesar, purificar, consagrar, santificar. Y luego viene una convocatoria al liderazgo y a los principales que sin ser líderes son personas que gravitan en la ciudad de Jerusalén, y hay siempre personas que gravitan en las congregaciones, y un amanecer los convocó el rey y subieron juntos con los sacerdotes y los levitas, los principales de la ciudad, a la casa de Dios. Y allí restauraron la celebración congregacional. Es interesante que ellos pudieron volver a reunir a todos los que se habían dispersado por los barrios y rincones de Jerusalén y restauraron la celebración congregacional. Se restauró el entusiasmo por la celebración, hermanos. Quiero decir esto. Ustedes saben que hay un versículo por ahí perdido al fin de Isaías, el antepenúltimo. Isaías 66, 23. Dice así: durante todos los meses del año y dentro de cada mes, cada semana del mes, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor.
durante todos los meses del año, y cada semana del mes vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Vendrán, se convocarán, estarán juntos. Ustedes saben que esas santas convocaciones en el Antiguo Testamento, sobre todo para comer la Pascua, la gente a veces venía y después, como el pueblo creció mucho, hubo un gran legislador y un gran hombre de Dios que fue Esdras, que él inventó las sinagogas para que en todas las ciudades pudiera haber lugares donde se adorara a Dios, y no todos podían venir al templo todos los meses del año, pero algunos venían aunque sea para la Pascua. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se mantiene esa convocatoria cuando dice en los Hechos capítulo 20, reunidos los hermanos cada primer día de la semana para celebrar. Lo más importante era partir el pan, para partir el pan. Es el punto central de la reunión. Claro que hay alabanza, que hay adoración, que hay Biblia, que hay predicación, pero el punto central es partir el pan. Los hermanos se reunían para partir el pan, para celebrar al Señor, para recordar su muerte como Él lo había dicho. Y en esto debemos admirar la posición de la Iglesia Católica, que siempre mantuvo la celebración de lo que ellos llaman misa, nosotros llamamos mesa del Señor, para que realmente el Señor sea recordado, adorado, y todo se haga para Él y en el nombre de Él. Así que ellos restauraron la celebración, y al restaurar la celebración, ellos también restauraron la alabanza. Saben ustedes que nadie puede alabar a Dios solo en su casa, debajo de la ducha o lo que fuera, puede cantar. Y es lindo, hay mujeres que cantan cuando cocinan, algunos cantamos en el auto, sobre todo en los semáforos para no ponernos nerviosos cuando demora mucho, cuando son de 3 tiempos. Pero, ¿qué pasa? La alabanza, dice, será en la congregación de los santos. Allí está la alabanza. En los santos y en los rectos es hermosa la alabanza. Por lo tanto, ellos restauraron la alabanza, y esto está muy clarito ahí en el versículo 25 al 28, me gusta por ahí leerlo porque uno no puede decir todo lo que la Biblia dice. Puso también levitas en la casa de Dios con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico al Señor, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, con címbalos y con gran estridencia, y toda la multitud cantaba y adoraba al Señor. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto o el sacrificio. Ellos restauraron la alabanza. Hermanos, ustedes saben que la alabanza en ciertas épocas de la historia va tomando distintos matices. Yo no estoy en contra de aquellas canciones que son unipersonales o apelación a uno mismo, autoestímulo. Por ejemplo, hay canciones que uno se las canta a sí mismo. Y aquí cantamos a veces canciones para nosotros mismos. David, en el Salmo 103, dice, alma mía, bendice al Señor, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y le dice a su alma, eres el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Le dice a sí mismo. Está bien cantarse canciones a sí mismo. Hay otras canciones que son canciones de proclamación. Uno proclama verdades. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nosotros murió. Estamos diciendo que a Dios sea la gloria. Y decimos, gloria a Dios que de tal modo amó. Y estamos proclamando lo que Él hizo. Hay canciones que estimulan a que otros alaben. Alabad al Señor, habitantes de toda la tierra, dice el Salmo 100. Cantemos al Señor. ¿Cuántas canciones tenemos que dicen así? Cantad al Señor un cántico nuevo. Son para cantarle al hermano que está al lado. Pero hay canciones, y la verdadera alabanza es la que se dirige en primera persona al Señor. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. No sé si ustedes se fijaron que todas las canciones que cantamos esta mañana van dirigidas al Señor. Te adoro, Señor,
Te alabo, Señor. Tú eres mi Rey, tú eres mi refugio. Qué bueno que es adorar al Señor y alabarle y rescatar lo hermoso que es expresarse directamente en forma vertical a Él. Es cierto que a veces no solamente cuando nos dirigimos al Señor vamos a alabarle, a veces tenemos que orarle al Señor por todos en una canción. ¿Se acuerdan aquel viejo himno que dice, avívanos, Señor, despiértanos, avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí en bien del pecador. Estamos orando y cantando al Señor. Se restauró la alabanza y se restauró la palabra y la oración. Volvieron a leer la ley de Dios y volvieron a clamar juntos. Me gusta lo que dice al final del capítulo 31, cuando dice, en todo cuanto emprendió en la casa de Dios el rey, de acuerdo con la ley de Dios que fue leída y los mandamientos que fueron obedecidos, buscó a Dios en oración y lo hizo todo de corazón y por eso fue prosperado. El Señor no va a prosperar si no lo buscamos en oración. Se priorizó la adoración, se priorizó también el adorar a Dios. Dice que cuando cesó la alabanza, cuando dejaron de sonar las estridentes trompetas y los platillos y los címbalos resonantes, entonces, cuando acabaron de ofrecer el sacrificio, se inclinó el rey y todos los que con él estaban se inclinaron y adoraron. Debemos separar la alabanza de la adoración. Si la alabanza es ruidosa y estrepitosa, batid palmas en la presencia del Señor, dice el salmista. ¿Qué será en el cielo? Dice que será como el estruendo de muchas aguas, como el ruido de las cataratas. La alabanza siempre es ruidosa, pero la adoración es sublimemente silenciosa. Es cuando callan las arpas con sus arpegios, cuando se enmudecen los seres celestiales y hay silencio en el cielo. Y los 24 ancianos se postran y ofrecen sus coronas de oro a los pies del que está sentado en el trono y al Cordero. La adoración es silenciosa, el rey se inclinó, la música cesó y todos adoraron. Entonces el rey Ezequías y los principales que habían alabado al Señor, ellos con gran alegría se inclinaron y adoraron a Dios. Qué bueno que es cuando venimos a nuestras reuniones que haya todo esto, que haya alabanza, que haya regocijo, pero que también haya profunda adoración. Y también recuperaron y se renovaron las ofrendas. Es interesante que dice en el versículo 33, y se recogieron las ofrendas y fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas en un instante. Y dice en el capítulo siguiente que cuando recogieron las ofrendas eran tantas, se había sobrado tanto, que entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Pero también dice, y el levita Coré, hijo de Imna, guardador de la puerta oriental, tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios y se encargaba con otros levitas de la distribución de esas ofrendas. Estaban los diezmos y las primicias y estaban las ofrendas aparte. Los diezmos, aquello que había sido separado para Dios, y la ofrenda era aquello que voluntariamente y conforme a lo que disponían podían recoger. Y rápidamente se restablecieron y se recuperaron todos los sacerdotes, el liderazgo, y cada uno fue sostenido conforme a la ley de Dios. Se reordenó el servicio en la casa de Dios, dice el capítulo 29, verso 35. Y no solamente se reordenó el servicio, sino que hubo una gran satisfacción. Dice en el capítulo 20, en el versículo 36, estas palabras. Dice, todos los sacerdotes y los levitas se alegraron con Ezequías, con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha, y me gusta aquí, rápidamente. Rápidamente. Cuando Dios obra, obra rápidamente. No son procesos tan largos y esperados. Hubo un tiempo de recuperación rápida.
En tercer lugar, vemos que hubo un tiempo de expansión. Y quiero ir concluyendo. El tiempo de expansión viene siempre después de la recuperación. Hermanos, este es un tiempo especial para evangelizar. El Señor ha permitido que la situación esté convulsionada para que haya corazones que se endurezcan mucho, pero que haya muchos corazones que estén desesperados y ablandados para recibir a Cristo. Si nosotros fuéramos capaces de captar la gran necesidad que hay en la sociedad, no solamente en la periferia de las ciudades entre la gente sencilla y humilde, sino en los cargos más elevados e importantes de nuestra sociedad, entre la gente que conduce, entre los empresarios, industriales, hay una gran necesidad. Hay una desesperación por abrazarse a algo. No están recibiendo el mensaje. Hay gente que tiene una decidida y santa vocación por servir a Dios. Ustedes saben cómo se ha recuperado la asistencia en las iglesias católicas. Recorran alguna iglesia católica los sábados al atardecer. En la zona céntrica de la ciudad no se puede estacionar 10 cuadras a la redonda de una iglesia. Hay miles de personas que van para celebrar a Dios en una misa rutinaria, donde muchas veces no ha cambiado demasiado todavía el mensaje, pero hay predisposición de corazón. La gente está hambrienta. Este es el momento para hacer un gran plan de expansión, para llegar con el Evangelio a las personas. Las personas están más preparadas que nunca para oír. Esta es la gran hora de la evangelización, pero no habrá evangelización sin un cambio de enfoque, hacerlo todo para el Señor, y sin una recuperación de todo lo que está desordenado. Por lo tanto, dice la Biblia, volvieron a las grandes fiestas que se habían abandonado. Volvieron a las grandes fiestas, la fiesta de la celebración de la Pascua, volver a la fiesta de la Cena del Señor, a dignificar la mesa del Señor, como los católicos han dignificado la misa, a dignificar que venimos para adorar a Dios. Y el Señor, como si fuera poco, cuando reconoce y confiesa sus pecados, lo limpia con su sangre y lo habilita para vivir en el cielo con Él por toda la eternidad. Pero que la gente no venga para cubrir sus necesidades, viene para adorar a Dios. El Señor cubre luego las necesidades. No podemos mendigar a que la gente venga. Se hicieron cartas de invitación. Es interesante esto. No tenían un folleto, pero el rey tuvo la idea de hacer una carta. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Dios, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Hubo invitación. Hermanos, la iglesia se restaura cuando, entre tantas otras cosas, se reimplanta la invitación. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar y a invitar a las personas? Cuando hay invitación telefónica, por medio de las redes sociales, por medio de la visitación, cuando hay visitación, hay posibilidad de expansión. Todo se acordó con los principales, con los líderes y con toda la congregación. Dice, y el rey había tomado consejo con sus principales y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua y con todo el liderazgo. Cuando el liderazgo no se involucra, perdemos el tiempo. Primero hay que recuperar el liderazgo. Cuando el liderazgo es fiel y deja las demás cosas para consagrarse a la iglesia, a la obra del Señor, para el Señor, entonces hay posibilidades de invitar. La fiesta dejó de hacerse, dice, porque no había disposición en el liderazgo y en el pueblo para asistir. Por eso, por tantos años había... El versículo 3 lo dice, porque entonces no la podían celebrar antes, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo quería reunirse en Jerusalén. Cuando el pueblo no quiere reunirse, cuando los líderes no están santificados, no priorizan las cosas del Señor, no se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Pero ahora que había existido un proceso de recuperación, vuelven las grandes fiestas. Por lo tanto, decidieron que todos fueran invitados. Es interesante, en el versículo 5 dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, para que todos fueran invitados, en un verdadero proceso de evangelización a lo que era, en ese momento, convocarlos a la casa de Dios. Y las cartas se entregaron en forma personal y también verbal.
Dice el versículo 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel, y la gente las repartió a esas cartas de invitación. Cuando hay expansión, hay invitación. Pero las invitaciones tenían un propósito. No eran invitaciones solamente para que la gente venga. Por las dudas, si no vinieran, había un mensaje en la invitación. Y quiero compartir lo que dice aquí, el contenido de las cartas que mandaban. Ellos decían, en primer lugar, que es tiempo de volver a Dios. Dice, hijos de Israel, vuélvanse al Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá a ustedes. Vuélvanse ustedes a Dios. La invitación era volver a Dios. En segundo lugar, no sigan el mal ejemplo de los que se apartaron y hoy están sufriendo calamidades. No sean como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Dios, el Dios de sus padres, y Dios los entregó a desolación. Como ustedes lo pueden comprobar, sus vidas están destruidas. No sigan el ejemplo, el mal ejemplo de ellos. No se endurezcan, vengan y sirvan al Señor. El versículo 8 dice, no endurezcan ahora el corazón como lo hicieron sus padres. Sométanse al Señor. Vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan al Dios nuestro, al Dios verdadero, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Y dice más, apela en el versículo 9 a que piensen por ello y por sus familias, porque si ustedes se vuelven a Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos, vuestras esposas, serán también alcanzados por la misericordia, porque ahora están cautivos y volverán al Señor, y Él los liberará, y Él mostrará su clemencia, su misericordia, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a Él. Piensen por ustedes y piensen por su familia. Era el contenido del propósito de esa invitación. Hubo también una gran respuesta. La Biblia dice que hubo una gran respuesta, pero algunos rechazaron. Cuando hay expansión y evangelización, hay que estar preparado para la gente que rechaza. Porque siempre va a haber gente que rechaza. Ustedes saben que nosotros predicamos el Evangelio para salvación de los que creen y lamentablemente para condenación de los que rechazan. Necesitan ser invitados para ser condenados. Necesitan que en el día del juicio se les diga, te trajeron esa invitación y no la quisiste aceptar. Es triste, pero cuando uno invita, está haciendo algo que tiene dimensión profética. Es tiempo de volver a Dios. Fíjense lo que decía el verso 30, versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero muchos se reían y se burlaban de ellos. Ya están locos. Volver al templo, están locos. Congregarse, están locos. Se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, algunos aceptaron con humildad y vinieron. Dice el verso 11, con todo eso algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron en su corazón y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para obedecer y aceptar la invitación del rey y de sus príncipes, conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levaduras en el mes segundo. Una vasta reunión, y quitaron los ídolos y quitaron los altares a las diversas divinidades paganas. Por lo tanto, siempre que se invita, habrá gente que aceptará. Por lo tanto, algunos de los líderes, dice, a pesar de todo, vinieron de mala gana porque no pensaban venir, pero se avergonzaron y ocuparon sus puestos en el ministerio. Dicen, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y los sacerdotes muchos no tuvieron disposición para venir, pero cuando vinieron se avergonzaron y entonces aceptaron volver a ocupar su lugar en el ministerio. Y también muchos no estaban preparados y participaron sin santificarse de la Pascua, por lo que otros se escandalizaron. Pero cuando hay una gran expansión, siempre hay cosas que se desordenan. Son dolores del crecimiento.
Y dice que Ezequías oró por todos los que no estaban santificados para que no comieran juicio al comer la Pascua, y Dios los perdonó. Conclusión, hay una experiencia de bendición. Hermanos, cuando cambiamos el enfoque, cuando recuperamos las cosas que el Señor manda, cuando vamos hacia la expansión que el Señor quiere, hay una experiencia de bendición. Lo que ellos cosecharon fue una gran alegría espiritual. Ustedes saben que hay alegría emocional, pero hay otra alegría que va más allá de las emociones. Es la alegría espiritual. Esa es la que debemos recuperar y vivir. La alegría espiritual, dice, y toda aquella asamblea determinó con gran alegría que se celebrara la fiesta por otros 7 días más. Pedían más reunión y la celebración fue otros 7 días más con gran alegría. No estamos en días en que la gente pide más reunión, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo haber estado en lugares donde la gente pedía más reunión, cuando hay un despertar de Dios, ¿no es cierto? Recuerdo que una vez cuando íbamos a predicar al campo en motonetas en Margarita, hacíamos reuniones de 2 o 3 horas, porque siempre había un predicador, 2 o 3 predicadores preliminares, de esos de 3 minutos, uno de semifondo y después estaba el predicador de fondo. Y cuando terminaba la reunión, como a las 11 de la noche, por ahí había un parroquiano que decía, ¿no tendrán algún otro sermón para predicar? Porque hemos venido tan lejos, estamos dispuestos a escuchar otra. Pero yo sí viví en Perú los días del avivamiento en Lima, cuando uno predicaba y al promediar el mensaje la gente comenzaba a levantarse y venía llorando y se arrodillaba y se arrodillaba y se arrodillaban 100, 150, 200 arriba del púlpito y uno no podía predicar más. Cuando Dios obra y toca en una forma poderosísima. Esos fueron los años 80 en Perú, cuando imperaba la droga y cuando la gente se volvía al Señor con todo el corazón. Yo escuché a un pastor decir algo que nunca escuché a ningún otro pastor. Por favor, mañana no vengan. Mañana solo vamos a dejar entrar los que traen personas nuevas. Quédense en sus casas, escuchen por radio, no vengan. Porque el lugar tenía solo 2.800 butacas y no podían quedar 400 o 500 en la calle. Cuando Dios toca y despierta, es tremendo. Se produce una gran alegría espiritual y la gente desea más de Dios. Dice que no solamente había alegría espiritual, había inteligencia en el servicio. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio a Dios. Tenían buena inteligencia en el servicio a Dios. Ponían todo el sentido y lo hacían con el corazón y con el intelecto. Había entusiasmo unánime. Dice, se alegró pues toda la congregación de Judá. Se entusiasmaron también los sacerdotes y los levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y entonces termina todo con una bendición final. ¿Saben? Recuperaron algo que habían perdido y que nosotros en las iglesias evangélicas hemos descuidado. La bendición final. La bendición final llegó. Los sacerdotes tenían que impartir la bendición final al pueblo. Cuando terminaba toda esa santa convocación, los sacerdotes y levitas, dice el verso 27, puestos en pie, porque era mucho el pueblo y muchos los sacerdotes, hasta donde alcanzaban sus voces y ver sus brazos levantados, bendijeron al pueblo. Y la voz de los sacerdotes fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. El pueblo necesita ser bendecido cuando termina de congregarse. Esa era la bendición sacerdotal. Cuando en Números 6:24 dice, Dios te bendiga y te guarde. Dios alce sobre ti su rostro. Dios tenga de ti misericordia. Dios ponga en tu corazón paz. Pero el apóstol San Pablo enseñó la bendición apostolar, la bendición del Nuevo Testamento, la bendición pastoral, la bendición que se impartía en las iglesias por mucho tiempo al final, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la
comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, presentes y ausentes, para siempre hasta la venida del Señor. Hermanos, estas historias me hicieron llorar sobre la Biblia. En los meses pasados antes de mi operación y ahora otra vez, porque le pregunto al Señor, ¿esto es posible? ¿Es posible un cambio de enfoque? ¿Es posible que todo lo que digamos y lo que hagamos no lo hagamos más para cumplir con un ministerio? Yo trabajo para los adolescentes, yo para los jóvenes, yo para esto, yo para aquello, yo para mi grupo pequeño. Yo vengo a la iglesia y cumplo mi ministerio. No, si lo podemos hacer para el Señor. Recuperar que todo es para el Señor. Hemos leído esos versículos al comienzo que son contundentes, hermanos. Todo lo que digan, todo lo que hagan, todo háganlo para el Señor y en su nombre. Y siempre dando gracias. ¿Se te pincha una goma? Da gracias. Siempre pensamos, podía haber pasado en otro lado, fue aquí, el Señor sabe. Da gracias. Las contrariedades, da gracias. No olvides aquel versículo, si estamos vivos, ¿para quién estamos vivos? Para el Señor estamos vivos. Si nos toca morir, ¿para quién vamos a morir? Para el Señor. Ya sea que vivamos o que nos toque morir. ¿De quién somos? Del Señor. En esta mañana lluviosa, Dios quiso que no sea una multitud, que sean vos y yo que estamos aquí, que recibamos esta palabra. No todos vamos a reaccionar. Si reaccionaran 14, el Señor ya está hecho. El Señor utiliza poca gente para producir una gran expansión. Seamos uno de ellos. Y sintamos ahora este momento hermoso, antes de retirarnos, el momento de la celebración. El momento en que vamos a partir el pan y recibir la copa y decir, Señor, gracias, porque esto viene de ti. Vos lo enseñaste y yo lo quiero hacer en homenaje a ti, en recuerdo tuyo, para tu gloria, para tu honra. Porque vos dijiste, primero busquen el reino de Dios. Y lo demás, todo eso que te preocupa, lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Señor, aplica esta palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos en este instante final, mientras la lluvia cae tenuemente sobre la ciudad, Señor, a sentir la lluvia que nos reverdece, la lluvia que nos hace renovar todo nuestro ser, la brisa y el llover del Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, renuévanos, que ninguno viva desenfocado, que pongamos lo primero primero y lo demás será añadido. Señor, líbranos de largas listas de prioridades. Ayúdanos a ponerte a ti primero en todas las cosas. Señor, prepara nuestro corazón para este momento de adoración. Gracias por el encuentro de esta mañana. Gracias por el valor de cada hermano y cada hermana que están aquí, Señor. Son vidas preciosas. Tú los amas a cada uno y tú los has traído por algo. Nos has traído a nosotros para reenfocarnos. Gracias, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.